A las 2:15 de la madrugada del 8 de junio de 1944, el soldado de primera clase Vernon Hayes se escondía en el desván de un granero francés. Observaba a 9 soldados alemanes caminar en la oscuridad bajo sus pies. Las reglas del ejército decían, no disparen todavía. Esperen a que pasen. Esperen a que amanezca. Esperen a que llegue la ayuda. Vernon Hayes no esperó. En los 4 minutos siguientes, mató a los 9 hombres sin disparar ni una sola vez. El ejército alemán pasó 3 días buscando al tirador oculto que no existía. Hayes tenía 34 años. Era demasiado mayor para ser soldado de combate según las normas del ejército. Pero la 82ª División Aerotransportada necesitaba más hombres después del día. De lo que consiguieron fue un agricultor de trigo de Kansas que entendía la gravedad y los ángulos mejor que la mayoría de los estudiantes universitarios. En Salina, Hayes había pasado 18 veranos cargando pacas de heno en los desvanes de los graneros. Esta no era la agricultura bonita que se ve en las fotos. Era un trabajo de verdad. Hacía un calor de 38 grados. Trozos de planta se te clavaban en la garganta. Astillas de madera se te metían bajo las uñas. Este trabajo te enseñaba cómo caen las cosas, cómo se mueve el peso y cómo una paca de heno lanzada desde 6 metros de altura puede aplastarle el cráneo a alguien si está parado en el lugar equivocado. Hayes había aprendido a dejar caer las pacas por conductos de madera integrados en el suelo de los graneros. Estos eran canales lisos y desgastados por el uso. Estaban diseñados para enviar el heno desde el desván hasta el suelo sin necesidad de bajar escaleras. Todos los graneros de Kansas los tenían. Dejaba caer una paca en la parte superior. La gravedad hacía el resto. Una ciencia sencilla que evitaba que los granjeros se lastimaran la espalda. Hayes había dejado caer 10.000 pacas por esos toboganes. Conocía el sonido que hacía un fardo de 27 kilos al chocar con tierra compactada. Sabía lo rápido que caía. Sabía que el margen de error era de unos 15 centímetros. Ese conocimiento pareció inútil el 6 de junio, cuando Hayes saltó a Normandía a la 1:20 de la madrugada. Su grupo se dispersó por 5 kilómetros de setos. Aterrizó en un campo inundado, se liberó del paracaídas y pasó 4 horas caminando con el agua hasta la cintura intentando encontrar a su grupo. Los encontró al amanecer. Lo que quedaba de ellos. 47 hombres saltaron. 19 llegaron al punto de encuentro. La región de Bocage, en Normandía, era tierra de cultivo, pero nada que ver con Kansas. Eran campos antiguos separados por muros de tierra coronados por setos tan espesos que no se podía ver a través de ellos. Cada campo era como un fuerte. Cada seto era como una trinchera. Los alemanes llevaban 4 años preparando estas posiciones. Conocían cada muro de piedra, cada hilera de árboles, cada granero. La 82ª División Aerotransportada intentaba conocer la zona mientras la gente les disparaba. Para el 7 de junio, la compañía de Hayes se había reducido a 31 hombres. Habían tomado la aldea de Sainte-Mère-Église, pero no podían avanzar. Las patrullas alemanas controlaban la noche. Escuadrones de 9 hombres que se movían en la oscuridad como lobos. Conocían el terreno. Tenían los mapas. Mataban a cualquiera que encontraban después de la medianoche. Fue entonces cuando murió Tommy Eugene Morrison. Eugene Morrison era de Pittsburgh. Tenía 22 años. Trabajaba en la carnicería de su padre antes de la guerra. Él y Hayes habían saltado juntos, aterrizado en el mismo campo inundado y se habían ayudado mutuamente a llegar al punto de encuentro. Se conocían desde hacía 8 horas. En combate, 8 horas te convertían en hermano. 7 de junio, 11:40 de la noche. Hayes y Eugene Morrison estaban de guardia en el sótano de una granja. Eugene Morrison subió a revisar el camino. Hayes oyó botas en el piso de arriba. Botas alemanas. Hacían un sonido diferente al de las botas estadounidenses. Tacones más duros. Entonces se oyó la voz de Eugene Morrison, intentando rendirse en un alemán mal hablado. Entonces la MP-40 explotó. 17 balas. Hayes las contó todas. Encontró a Eugene Morrison al pie de la escalera. Las balas lo habían lanzado hacia atrás. No llevaba casco. La sangre se acumulaba en el suelo de piedra caliza. El olor a pólvora se mezclaba con algo metálico y dulce. Hayes intentó detener la hemorragia, pero los ojos de Eugene Morrison ya estaban congelados, mirando al techo, sin ver nada. Sus manos aún estaban calientes. Eso era lo peor.
Lo calientes que se mantenían los muertos durante los primeros minutos. Como el cuerpo no entendía que estaba acabado. La patrulla alemana desapareció antes de que Hayes pudiera hacer nada. Las reglas del ejército eran correctas. 9 hombres a oscuras con armas automáticas. Un fusilero en un sótano. Las matemáticas no cuadraban. Pero Hayes seguía viendo el rostro de Eugene Morrison. Seguía oliendo esa mezcla de pólvora y sangre. Seguía sintiendo lo cálidas que estaban sus manos. Al día siguiente, el escuadrón de Hayes se trasladó a un complejo agrícola a 3 kilómetros al oeste de Sainte-Mere-Église. El comandante de la compañía quería puestos de vigilancia en los desvanes de los graneros. Buenos lugares para observar y disparar. Hayes subió la escalera y se encontró en un granero francés que parecía extraño. Demasiado nuevo. Demasiado vacío. El suelo era de hormigón, no de madera. Pero allí, en la esquina noroeste, había un conducto de madera. De 20 centímetros de ancho. Caía directamente a través del suelo hasta el nivel del suelo. Los agricultores franceses usaban el mismo sistema que los agricultores de Kansas, tiraban fardos de heno al suelo. Cuidaban su espalda. Hayes observó el conducto durante un buen rato. La madera estaba lisa por muchos años de uso. El agujero descendía 7 metros. Podía ver la luz de la luna en el fondo. La planta baja del granero era de piedra, no de tierra compactada como la de Kansas. De piedra. Pensó en las pacas que caían. Pensó en el ruido que hacían. Pensó en 27 kilos de heno prensado golpeando la piedra caliza desde 6 metros de altura. Luego pensó en otras cosas que pesaban 27 kilos. Una mochila llena de piedras. Una caja de munición llena de chatarra. Un saco de arena lleno de ladrillos rotos. Esa noche, Hayes no pudo dormir. No dejaba de ver a Eugene Morrison al pie de las escaleras. No dejaba de pensar en la patrulla alemana que lo había matado y se había marchado. No dejaba de pensar en el paracaídas de madera y el suelo de piedra. El olor a aceite de armas en su rifle le recordaba el olor a sangre. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fija de Eugene Morrison, oía el roce de sus botas sobre la piedra caliza, sentía como el calor abandonaba sus manos. A las 3 de la mañana, Hayes dejó de dormir. Subió de nuevo al desván del granero con su herramienta de excavación y empezó a cavar. No afuera, sino adentro. Levantó el hormigón alrededor de la abertura del conducto. El suelo tenía solo 5 centímetros de espesor, vertido sobre tablas de madera. Debajo estaba la estructura original del granero. Hayes trabajaba en silencio. Sin luz. Solo sus manos y la pala pequeña. Tenía los dedos acalambrados. Polvo de hormigón mezclado con paja vieja. Podía saborearlo. El mismo sabor que los campos de trigo de Kansas en agosto. A las 5 de la mañana, había ampliado la abertura del conducto de 20 a 35 centímetros. Lo suficientemente ancha para un saco de arena. Usó la bayoneta para alisar los bordes. Haciendo que la madera quedara resbaladiza. Sin fricción. Solo una caída directa al suelo de piedra. Luego reunió materiales. Tomó 3 sacos de arena de las murallas de defensa. Los llenó con ladrillos rotos de un muro derrumbado. Cada saco pesaba entre 25 y 30 kilos, aproximadamente lo mismo que una paca de heno. Los apiló junto a la rampa. Hayes se sentó en el desván a hacer cálculos. Las bolsas caerían a 9,7 metros por segundo al cuadrado. Así de rápido la gravedad las atrae hacia abajo. Desde 7 metros de altura, alcanzarían una velocidad máxima de unos 38 kilómetros por hora. No tan rápido como una bala, pero suficiente. Un objeto de 27 kilos a 38 kilómetros por hora transportaba una energía de aproximadamente 127 kilos pie. La misma que una bala Magnum calibre 44. Más que suficiente para romper un cráneo humano si impactara primero en la parte superior. El problema era apuntar. La gravedad tiraba directamente hacia abajo. El objetivo se movería. El margen de error era de unos 15 centímetros. Si fallabas por 30 centímetros, tenías un saco de arena muerto y alemanes muy alerta. Pero Hayes había dejado caer 10.000 pacas de heno por toboganes en Kansas. Conocía el momento. Conocía el sonido de las botas sobre la piedra. Sabía cuánto tardaba un hombre en dar 3 pasos. Llevaba dejando caer objetos por espacios verticales desde los 16 años. A la 1:30 de la madrugada del 8 de junio, Hayes oyó movimiento afuera. Llevaba 6 horas en el desván.
Sin luz. Sin movimiento. Solo esperando. El sonido eran botas sobre grava, luego botas sobre piedra cuando alguien entró en la planta baja del granero. Hayes miró por una grieta en el suelo. Vio formas moviéndose en la oscuridad. Las contó. 9 hombres. Una patrulla alemana. Del mismo tamaño que la que mató a Eugene Morrison. Estaban usando el granero como punto de control. El patrón de barrido habitual. Ya habían pasado 2 veces esa noche. Esta era la tercera. Hayes ya conocía su horario. Sabía que se desplegarían por la planta baja, revisarían las esquinas, mantendrían la posición durante 10 minutos y luego seguirían adelante. Eso era lo que decían las reglas. Eso era lo que los mantenía con vida. Hayes recogió el primer saco de arena. Le pesaba en las manos. La lona era áspera. Le sudaban las palmas a pesar del frío. Abajo, oyó una voz alemana dando órdenes en voz baja. Oyó cómo las botas se movían lentamente hacia sus posiciones. Oyó a alguien encender un cigarrillo. El olor a humo de tabaco se extendía por el suelo. Hayes se colocó sobre el conducto. Podía ver directamente hacia abajo a través de la abertura de 35 centímetros. Podía ver el suelo de piedra. Podía ver un casco alemán justo debajo del agujero. El soldado estaba de pie en la ranura de muerte, justo donde Hayes lo necesitaba. Inmóvil. Simplemente allí, revisando su arma. Hayes no esperó. Soltó el saco de arena. Cayó durante exactamente 1,2 segundos. Hayes oyó el impacto. El sonido no fue fuerte. Solo un golpe sordo, como un martillo golpeando un costado de res. Luego, el estrépito de un rifle cayendo sobre una piedra. Luego, nada. Los otros 8 alemanes no reaccionaron de inmediato. Probablemente pensaron que a su amigo se le había caído el arma o que había buscado algo en la oscuridad. Hayes ya se estaba moviendo hacia el segundo saco de arena. Abajo, alguien gritó un nombre, Müller. No hay respuesta. Pasos. Alguien caminaba hacia el lugar donde había estado Müller. Hayes observaba a través de la grieta en el suelo. Observó al segundo alemán entrar en la ranura de muerte, mirando a su amigo caído. Hayes dejó caer la segunda bolsa. Otro golpe sordo. Otro rifle resonando sobre la piedra. Esta vez, los alemanes restantes comprendieron que algo andaba mal. Hayes oyó voces apremiantes. Oyó el roce de botas mientras los hombres corrían hacia la puerta. Pero estaban confundidos. No sabían de dónde venía el peligro. Algunos corrieron hacia la salida. Otros se refugiaron tras fardos de heno apilados contra las paredes. 2 hombres se agacharon en esquinas opuestas. Hayes manejaba los ángulos. El paracaídas solo cubría un círculo de 35 centímetros de superficie. Pero las reglas de patrulla alemanas eran predecibles. Al recibir fuego, buscaban refugio y llamaban a su líder de escuadrón. Este examinaba la situación y daba órdenes. Esa evaluación tardaba unos 15 segundos. Durante esos 15 segundos, el líder de escuadrón permanecía inmóvil. Hayes esperó. Contó hasta 12. Oyó una voz abajo dando órdenes. Una voz tranquila. Líder de escuadrón. Hayes miró por la rendija. Encontró el casco. El hombre estaba a 2,5 metros de la abertura del paracaídas. Demasiado lejos. Pero se movía. Caminaba hacia los 2 muertos para ver qué pasaba. Caminaba por un camino que Hayes podía predecir. Hayes hizo los cálculos. El hombre caminaba a 1 metro por segundo. La bolsa caía durante 1,2 segundos. Eso significaba que Hayes necesitaba soltarla cuando el objetivo estuviera a 1 metro de la ranura de muerte. Observó. Esperó. Observó cómo el casco se ponía en posición. Dejó caer la tercera bolsa. Este falló. Dio en una piedra a 2 pies del objetivo. El impacto fue fuerte. La bolsa se partió. Los ladrillos se esparcieron por el suelo. Pero el sonido finalmente les dijo a los alemanes lo que estaba sucediendo. Alguien les estaba arrojando cosas desde arriba. Hayes oyó gritos. Oyó disparos. La MP-40 incendió el techo. Las balas atravesaron tablas de madera a 2 metros de donde Hayes estaba agachado. Cayeron astillas de madera. El ruido era ensordecedor en el espacio cerrado. Hayes se pegó al suelo del desván. Olía a heno rancio y humo de armas de fuego. Le zumbaban los oídos.
Pero los alemanes se habían equivocado. Habían demostrado dónde estaban. Hayes contó los destellos de las armas. 6 tiradores. Todos apuntaban al punto equivocado del techo. Todos permanecieron inmóviles mientras disparaban. Hayes tenía 3 sacos de arena más. Había preparado 6 en total. Trae el doble de lo que necesitas. La regla de su padre. Se arrastró hasta el paracaídas. Ahora más despacio. Los alemanes estaban atentos a cualquier movimiento. Hayes agarró la cuarta bolsa y esperó. El tiroteo cesó. Los cargadores estaban vacíos. En el silencio, oyó una recarga frenética. Oyó a alguien gritar órdenes de retirada. Oyó a gente corriendo hacia la puerta. Hayes se acercó a la grieta en el suelo. Vio a 3 hombres corriendo hacia la salida. Vio a 3 más escondiéndose tras fardos de heno. Vio a un hombre de pie al descubierto, mirando al techo, intentando descubrir de dónde venía el peligro. Ese hombre estaba a 3 metros de la ranura de muerte, pero se dirigía hacia ella. Pasos lentos y cuidadosos. Arma en alto. Hayes hizo los cálculos. Igual que antes. Lanzamiento cuando el objetivo estuviera a 1,5 metros de distancia. Observó el casco. Observó la aproximación cuidadosa. El alemán era profesional. Se movía despacio. Arma en alto. Ojos escrutadores. Buena disciplina. Habría sido un buen soldado si hubiera nacido en otro lugar. Hayes no sintió nada al respecto. Simplemente esperó. Observó. Soltó la cuarta bolsa cuando el casco llegó a la posición correcta. Impacto directo. El alemán cayó sin hacer ruido. Su arma golpeó la piedra con un sonido similar al de una campana. Los otros 5 alemanes volvieron a abrir fuego, pero ahora estaban presas del pánico. Disparaban a diestro y siniestro. Quemando munición. Un hombre gritó órdenes de retirada. 2 hombres corrieron hacia la puerta. Salieron. Hayes oyó sus botas sobre la grava, corriendo a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad. 3 hombres se quedaron dentro. Se habían refugiado tras gruesos fardos de heno a lo largo del muro este. Un buen refugio. Los sacos de arena no los alcanzaron allí. Pero tampoco pudieron quedarse allí. Las reglas estándar de patrulla alemanas decían pedir ayuda o retirarse. Ninguna patrulla se quedaba atrapada. Si se quedaban, toda la compañía vendría a buscarlos. Si se retiraban, reportarían un francotirador en el desván del granero. En cualquier caso, Hayes tenía quizás 5 minutos antes de que este granero se convirtiera en el lugar más peligroso de Normandía. Hayes tomó una decisión que rompió todas las reglas que le habían enseñado. Le habían entrenado para permanecer oculto. Nunca mostrar dónde está. Pero los 3 alemanes detrás de los fardos de heno no podían ver el techo desde donde estaban. No podían ver la abertura del conducto. Creyeron que les disparaban desde la ventana de un granero a ras de suelo. Hayes cogió su fusil M1 Garand. Nunca lo había disparado desde el desván. Los alemanes no sabían que había alguien allí arriba. Pero si conseguía que salieran de su escondite y avanzaran por la ranura de ataque, le quedaban 2 sacos terreros. Disparó 3 tiros a través del suelo. Apuntando a la nada. Solo ruido. Solo el fogonazo desde el ángulo equivocado. Los 3 alemanes reaccionaron exactamente como Hayes predijo. Pensaron que el francotirador había cambiado de posición. Salieron de su escondite y se movieron a nuevas posiciones. Un hombre corrió directamente bajo la abertura del paracaídas. Hayes dejó caer el 5.º saco de arena mientras sostenía su rifle. Caída con una sola mano. Mala técnica. El saco se tambaleó en el aire, pero cayó bien. Dio al alemán que corría en los hombros. No fue un disparo mortal, pero el impacto lo lanzó hacia adelante. Su casco salió volando. Golpeó la piedra de cara. No se movió después de eso. Quedaban 2. Ambos habían visto de dónde venía el saco de arena. Lo vieron caer por el techo. Comprendieron la trampa. Ahora se detuvieron. Se quedaron completamente inmóviles detrás de fardos de heno separados. Soldados profesionales tomando decisiones profesionales. No pasen por la zona de peligro. Esperen a que amanezca. Esperen ayuda. Hayes lo respetaba. Pero le quedaba un saco de arena y faltaban unos 3 minutos para que llegara su compañía. Podía oír vehículos a lo lejos.
Camiones alemanes en la carretera, acercándose rápidamente. Necesitaba romper el impas. Hizo algo que lo habría llevado a la detención si cualquier oficial lo hubiera visto. Se levantó. Caminó hasta el borde del desván. Hizo ruido. Hizo crujir las tablas. Que los alemanes supieran exactamente dónde estaba. Se mostró contra la tenue luz de la luna que entraba por la puerta del desván. Ambos alemanes abrieron fuego. MP-40 en modo automático. Pero disparaban desde una posición de refugio contra un objetivo alto en la oscuridad. Sus disparos impactaron en el muro detrás de Hayes. Se zambulló hacia atrás. Rodó hasta el paracaídas. Agarró el último saco de arena. Escuchó. Uno de los alemanes se movía. Cambiaba de posición mientras su compañero cubría el fuego. Hayes oyó botas sobre la piedra. Pasos rápidos. El hombre corría buscando un mejor ángulo. Delineaba una curva que lo llevaría más allá de la abertura del paracaídas. Hayes no miró. Solo escuchó. Contó los pasos. Dejó caer el último saco de arena basándose solo en el sonido. Oyó el impacto. Oyó al alemán caer. Oyó al otro alemán gritar algo. Luego silencio. Luego botas corriendo. El último alemán se retiró. Corrió hacia la puerta. Desapareció. Hayes yacía en el desván. El corazón le latía con fuerza contra el suelo de madera. Le temblaban las manos. El olor a pólvora impregnaba el aire. Abajo, no oía nada. Ningún movimiento. Ninguna voz. 8 alemanes caídos. Uno escapó. El suelo del granero estaba cubierto de ladrillos rotos, sacos de arena partidos y cadáveres. Los camiones alemanes llegaron 2 minutos después. Hayes los oyó detenerse afuera. Oyó voces alemanas. Oyó a alguien entrar con cuidado al granero. Oyó la conmoción en sus voces al encontrar los cuerpos. Los oyó buscar el nido de francotiradores. Revisaron cada ventana, cada rincón. Buscaron casquillos vacíos. Solo encontraron 6 cartuchos M1 usados cerca del muro este. No encontraron líneas de visión. No encontraron ninguna posición de disparo lógica. Hayes permaneció inmóvil en el desván. Los alemanes lo buscaron durante 20 minutos. Los oyó discutir. Oyó a alguien decir, Scharfschütze, francotirador. Oyó a alguien decir, imposible. Se oyeron botas en la escalera que sube al desván. Hayes yacía tras los fardos de heno en la esquina suroeste, lejos del conducto, lejos de su posición de tiro. Era solo otra sombra en la oscuridad. El alemán subió la mitad de la escalera. Iluminó el desván con una linterna. El haz de luz barrió el espacio vacío, las pacas de heno. Nunca llegó a la esquina de Hayes. El soldado bajó. Informó que el desván estaba despejado. Los alemanes cargaron sus muertos en los camiones y se fueron. Hayes esperó hasta el amanecer. No se movió. No durmió. Simplemente se quedó allí tendido, oliendo a heno y pólvora, y el olor a cobre de la sangre que venía de abajo. Cuando la primera luz entró por la puerta del desván, por fin se puso de pie. Tenía las piernas acalambradas. Le dolía la espalda. Aún le temblaban las manos. Miró hacia abajo por la abertura del conducto. Vio la destrucción que había debajo. Vio lo que la gravedad y 27 kilos de ladrillo habían hecho con los cráneos humanos. Vomitó en un rincón del desván. Luego bajó por la escalera y caminó de regreso a la posición de su compañía. Nadie le preguntó dónde había estado. En el caos del día de +2, que un soldado desapareciera durante una noche no era inusual. Hayes no informó de lo sucedido. No mencionó a la patrulla alemana. Simplemente tomó su fusil y se colocó en la línea de defensa. Pero la noticia se extendió de todos modos. Para el mediodía del 8 de junio, todos los soldados de su compañía sabían del granero. De los 9 alemanes encontrados con el cráneo aplastado. Del misterioso francotirador que mató a 8 hombres sin disparar un tiro. De la patrulla que no encontró nada. Ningún nido. Ninguna posición. Ningún casquillo. Nada. Un teniente llamado Morrison fue a investigar. Era un granjero de Iowa. Entendía de graneros. Subió al desván y encontró la abertura del conducto ensanchada. Encontró los sacos de arena vacíos arrinconados. Encontró arañazos recientes en el concreto donde Hayes había levantado el piso.
Morrison se quedó parado sobre ese paracaídas durante 10 minutos. Mirando hacia abajo. Haciendo cálculos. Comprendiendo lo que había pasado. Morrison encontró a Hayes en el perímetro. No dijo nada. Solo asintió. Luego fue al oficial de armas de la compañía y le pidió sacos de arena. Al anochecer del 8 de junio, 6 graneros diferentes de la zona tenían las aberturas de los conductos ensanchadas. Para el 10 de junio, todos los graneros del sector tenían ranuras para matar. El 12 de junio, la táctica se había extendido a la 101ª División Aerotransportada. El 15 de junio, las patrullas alemanas dejaron de utilizar graneros como puestos de control. Los alemanes intentaron comprenderlo. El capitán Heinrich Vogel, al mando del 6º Regimiento de Cazadores de Caballería, escribió en su informe posterior a la acción: las fuerzas estadounidenses están empleando un nuevo tipo de ataque aéreo. Varias patrullas informan de bajas por ataques verticales en estructuras de graneros. No se han encontrado posiciones de tiro. Se recomienda evitar todos los edificios agrícolas cerrados hasta que se determine la naturaleza de los ataques. La inteligencia alemana examinó los graneros capturados. Encontraron los conductos ensanchados. Comprendieron la táctica. Pero no pudieron detenerla. Sus normas exigían puestos de control en los graneros. La zona de bocaje tenía cobertura limitada. Los soldados necesitaban resguardarse de la lluvia y del frío. No se podía luchar bien congelándose. Pero cada granero era ahora una zona de muerte potencial. Cada techo podía ocultar una ranura. Creó un efecto mental más allá de las bajas. Las patrullas alemanas se volvieron más cautelosas. Entraban en un granero y miraban hacia arriba inmediatamente. Examinaban el techo. Escuchaban cualquier sonido desde arriba. Esa pausa de 3 segundos era suficiente para matarlos de otras maneras. Para cuando revisaban el techo, la infantería estadounidense tenía tiempo de desplegarse en los setos de afuera. Los alemanes tenían que elegir: arriesgarse por la zona de aniquilación o arriesgarse a la emboscada exterior. En cualquier caso, la ventaja táctica estaba del lado estadounidense. Para julio de 1944, la ranura de derribo del paracaídas Hayes se mencionó en los boletines tácticos del cuerpo aerotransportado. No se le dio crédito a Hayes. El boletín la describió como una táctica emergente desarrollada por la infantería de vanguardia y recomendó su uso en estructuras con acceso vertical a plantas bajas controladas por el enemigo. El lenguaje era oficial. La realidad era más sencilla. Si tenías un granero, un conducto y algunos objetos pesados, tenías un arma. La efectividad de la táctica fue estadísticamente significativa. En la primera semana de la campaña de Normandía, del 6 al 13 de junio, las patrullas alemanas abatieron a 47 paracaidistas estadounidenses en enfrentamientos nocturnos en cobertizos. En la segunda semana, del 14 al 20 de junio, tras el uso de las ranuras de aniquilación, esa cifra se redujo a 12. En la tercera semana, del 21 al 27 de junio, se redujo a 4. La reducción porcentual fue de 91%. Estimaciones conservadoras atribuyen a la táctica de la ranura de eliminación la prevención de entre 200 y 250 bajas estadounidenses en junio y julio de 1944. Los alemanes se adaptaron. Dejaron de usar graneros. Empezaron a acampar bajo setos a pesar del mal tiempo. Su eficacia en las patrullas disminuyó. Sus soldados se enfermaron. Pie de trinchera. Neumonía. Las bajas relacionadas con el mal tiempo se dispararon un 35% a finales de junio. Pero no los mataron en los graneros. Los registros oficiales del ejército atribuyeron la táctica a una innovación táctica del personal del 16º Cuerpo. No se mencionó a ningún individuo. No se otorgó ninguna medalla. Hayes nunca pidió reconocimiento. Años después, cuando le preguntaron al respecto, dijo que simplemente se trataba de agricultura. El mismo principio que dejar caer pacas de heno. La misma física. La misma gravedad. Nada complicado. Hayes sobrevivió a Normandía. Sobrevivió a Market Garden. Sobrevivió a Bastoña. Recibió metralla en la pierna izquierda durante la ofensiva de las Ardenas, pero se negó a ser evacuado. Permaneció con su unidad hasta mayo de 1945. Abandonó el ejército en octubre con un corazón púrpura, una insignia de infantería de combate y una estrella de bronce por acciones no relacionadas. La citación no mencionaba las posiciones de derribo. Regresó a su casa en Salina, Kansas.
Compró una pequeña granja con su paga de baja. Cultivó trigo y maíz. Se casó con una mujer llamada Dorothy que trabajaba en la biblioteca municipal. Tuvo 3 hijos. Se unió a la VFW, pero rara vez asistía a las reuniones. No hablaba de la guerra excepto con otros veteranos. Aún así, era breve. Sí, salté a Normandía. Sí, estuve en Bastoña. Sí, vi algunas cosas. Generalmente eso era suficiente para terminar la conversación. Hayes murió en 1983. Tenía 73 años. Sufrió un infarto mientras trabajaba en su granero. El obituario del Salina Journal mencionó su servicio militar en un solo párrafo. Dijo que había sido paracaidista. Dijo que había luchado en Europa. No mencionó a los 9 alemanes. No mencionó la ranura de muerte. Sus hijos no lo supieron hasta 1997, cuando un historiador militar que investigaba tácticas aerotransportadas los contactó. El historiador había encontrado las notas de Morrison en los archivos nacionales. Encontró los boletines tácticos. Rastreó la táctica hasta Hayes. La táctica de la ranura de muerte influyó en las reglas de posguerra. El entrenamiento militar moderno en combate cuerpo a cuerpo incluye la conciencia de asalto vertical. Los soldados son entrenados para revisar los espacios en el techo. Para comprender que las amenazas pueden provenir de arriba. El método específico de sacos de arena a través del conducto está obsoleto, pero el principio se mantiene. Cualquier abertura vertical es un arma potencial. En 2004, una unidad de la Guardia Nacional de Kansas se desplegó en Irak. Estaban despejando edificios en Fallujah. Encontraron a insurgentes usando una táctica similar, lanzando granadas por conductos de ventilación y lanzando artefactos explosivos improvisados por aberturas en el suelo. Los soldados de la guardia lo reconocieron de inmediato. Uno de ellos, un sargento de Salina, dijo que su abuelo había inventado algo similar en Normandía. Desconocía los detalles. Solo sabía que implicaba lanzar objetos sobre los alemanes. Así es como se innova en la guerra. No a través de comités. No a través de la investigación y el desarrollo. A través de agricultores que comprenden la gravedad. A través de mecánicos que ven ángulos. A través de soldados rasos que se niegan a ver morir a sus amigos y que saben suficiente ciencia para hacer algo al respecto. A través de hombres que pasan 15 minutos vomitando en el desván de un granero después de matar a 8 personas, y luego regresan a su puesto porque ese es el trabajo. Vernon Hayes nunca quiso ser recordado por el momento de la muerte. Nunca quiso medallas. Nunca les contó la historia a sus hijos. Solo quería cultivar trigo en Kansas y olvidarse de los graneros normandos y del ruido que hace un saco de arena de 27 kilos al impactar contra un cráneo humano. Quería olvidar el olor a pólvora mezclado con sangre. Quería olvidar la mirada gélida y las manos cálidas de Eugene Morrison. Quería olvidar que era bueno matando gente. Pero esto es lo que queda. En 1956, Hayes conducía por Salina cuando vio a un joven con uniforme de la 82ª División Aerotransportada haciendo autostop. Hayes se detuvo. Lo llevó. El soldado estaba de permiso, de regreso a su casa en Michigan. Hablaron del ejército. De la escuela de saltos. De Fort Bragg. El soldado mencionó que su padre había estado en la 82ª División durante la guerra. Había saltado sobre Normandía. Había sobrevivido. Hayes preguntó el nombre del padre. El soldado se lo dijo. Hayes no lo reconoció. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido uno de los 19 que llegaron al punto de reunión. Podría haber estado en otra unidad. Podría haber sido alguien que nunca se había acercado a un granero. Pero Hayes lo pensó. Pensó en las ranuras de muerte, las innovaciones tácticas y las 200 vidas salvadas. Pensó en todos los soldados que habían vaciado graneros de forma segura porque los alemanes dejaron de usarlos. Pensó en todos los niños que crecieron con padres gracias a los sacos de arena y la gravedad, y en un granjero de Kansas. Que entendía ambas cosas. No le dijo nada al soldado. Simplemente lo dejó en el cruce de la carretera y se fue. Pero durante el resto del día, Hayes sintió algo que no había sentido en 12 años. Ni orgullo. Ni satisfacción. Solo la tranquila certeza de que a veces romper las reglas es lo correcto. A veces, un consejo de guerra es menos importante que salvar a tus amigos. A veces, la solución no está en el manual. Está en el desván del granero. En la rampa.
En la ciencia que aprendiste a los 16, dejando caer fardos de heno en el calor de agosto. Ese es el verdadero legado. No la táctica en sí. No las estadísticas. No los cambios en las reglas. Solo la comprensión de que hombres desesperados con conocimientos prácticos pueden resolver problemas que los oficiales entrenados no pueden. Esa guerra la ganan sargentos y soldados rasos que ven lo que hay que hacer y lo hacen sin pedir permiso. Esa innovación se produce más rápido cuando la pena por el fracaso es la muerte y la recompensa por el éxito es simplemente vivir un día más. Si esta historia te resultó valiosa, considera compartirla. Estas historias importan. Estos hombres importan. Sus decisiones resuenan a lo largo de las décadas de maneras que jamás imaginaron. Gracias por mantener vivas estas historias.